Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. Advertencias ignoradas. El resplandor de la estación orbital Serion Prime flotaba como un anillo incandescente alrededor del planeta muerto. Desde el espacio, parecía un faro de civilización, la joya del Consejo Galáctico. Dentro, sin embargo, la atmósfera era de tensión contenida. Punto número 3 del orden del día, declaró la voz granulada del moderador ZHYR. Actividad inusual proveniente del sector terrano, específicamente del llamado mundo de muerte, Tierra. Las luces descendieron sobre la sala circular del Consejo. 43 especies representadas. 43 civilizaciones que habían conquistado el vacío, extinguido enfermedades milenarias, domesticado soles errantes. Pero ninguna de ellas, ni siquiera las más longevas, podía entender cómo una especie proveniente de un mundo tan hostil, seguía avanzando sin freno. En el centro de la sala, se proyectaron imágenes, humanos caminando sobre hielo, cruzando desiertos abrasadores, sobreviviendo en entornos que matarían a cualquier otra forma de vida en segundos. Grabaciones de guerras, de desastres, de reconstrucciones imposibles. Y luego, lo más reciente, una batalla en el cúmulo de Albec, donde un pequeño destacamento humano había repelido a una flota 10 veces superior. Esto no es estrategia. Es locura, susurró el embajador K.R. Taal de la Confederación Kelari. Locura efectiva, replicó el embajador Suldavern. Esa batalla en Albec debería haber acabado con ellos. ¿Cómo lo lograron? No lo sabemos. Algunos de sus soldados estaban heridos desde el inicio. Uno de ellos combatía con una sola pierna funcional, añadió otro diplomático con voz temblorosa. Y aún así, ganaron. La palabra humanos parecía resonar con una sombra invisible. Pero el moderador ZHYR elevó sus arcillos y pidió silencio. La Tierra es un Deathworld. Eso ya lo sabíamos. Pero cada ciclo, sus habitantes demuestran que las reglas no aplican para ellos. El problema es que su expansión no se detiene. Una especie insectoide lanzó una carcajada zumbante. ¿Y qué propones, ZHYR? ¿Que dejemos que una especie tan primitiva nos supere? No. Propongo vigilancia. Contención. Acuerdos de no expansión. ¿Y si no aceptan? La sala enmudeció. Nadie quiso ser quien respondiera. Justo entonces, la luz ambiental parpadeó. Un pitido agudo atravesó la sala del consejo. Luego otro. Y otro. Protocolo de emergencia nivel 1. Anunció una voz sintética. 2 entidades no registradas han cruzado el anillo diplomático sin autorización. ¿Qué? Eso es imposible. Nadie puede atravesar las defensas sin códigos internos, gritó un oficial de seguridad. Una imagen apareció en las pantallas superiores, un humano. Alto, con un uniforme oscuro sin insignias, barba corta y mirada gélida. A su lado, una criatura imposible de catalogar. Piel negra azulada, ojos lumínicos, garras afiladas, una figura esquelética envuelta en una estructura biomecánica. Identidad, desconocida. Ambos portan un sello de acceso clase Z. ¿Z? Eso es imposible. Solo existen 5 de esos en la galaxia, murmuró un embajador. Los ventanales de la sala del consejo comenzaron a oscurecerse. Un protocolo de seguridad se activó sin orden previa. Algo no estaba bien. Un nuevo pitido. Las puertas de acceso se abrieron. Entraron. La sala, que solía vibrar con debates y discusiones constantes, se congeló. Cada representante, cada traductor neural, cada guardia, se quedó inmóvil. La humana caminaba con pasos firmes. Sus botas metálicas resonaban sobre el suelo pulido. El alienígena a su lado se desplazaba como una sombra viva, observando cada rincón con ojos centelleantes. Nadie habló. La humana se detuvo en el centro exacto del círculo. El alienígena se colocó detrás de ella, como si protegiera su espalda. Mi nombre es Lisa King. Represento a la Tierra. Y él, dijo girando ligeramente la cabeza hacia su acompañante, es Valkar, descendiente directo de los sobrevivientes de Goriax 7. Una oleada de murmullos se esparció por la sala. Goriax 7. Un planeta de muerte pura. Inhabitable. Se había reportado que sus criaturas eran imposibles de controlar. Excepto, por humanos. ¿Cómo llegaron aquí? Rugió un miembro del consejo. Esto es una violación del protocolo diplomático. Lisa levantó la mano y lo silenció con un solo gesto.
Llegamos porque ustedes hablaron de nosotros. Sin invitarnos. Como si fuéramos una anomalía que pueden clasificar. Como si no escucháramos. Como si no viéramos. El moderador ZHYR intentó mantener la compostura. No hay ninguna agresión. Solo, preocupación. Sus acciones recientes en Albec y Colmar demostraron lo que sucede cuando se empuja demasiado a una especie que ha tenido que luchar desde sus inicios para respirar, interrumpió Lisa. Su tono no era amenazante. Era plano. Informativo. Como si estuviera recitando una verdad física, no una advertencia. Valcar dio un paso al frente. Sus movimientos eran suaves, pero cada embajador sentía el peso de esa criatura como si se tratara de una estrella colapsando. Mi especie era conocida como los desolladores de las 9 lunas, dijo con una voz gutural, traducida por los implantes. Éramos los reyes de la casa. Hasta que los humanos llegaron. No nos esclavizaron. Nos ofrecieron algo peor, comprensión. Y luego, nos ofrecieron lealtad. A cambio, pidieron una sola cosa, luchar a su lado. El embajador K.R. Tal retrocedió un paso sin querer. ¿Y qué buscan ahora? Preguntó alguien más desde el fondo. Lisa alzó la vista hacia el domo central, donde la galaxia giraba proyectada. Justicia. Verdad. Y quizás, una reconfiguración de lo que ustedes llaman equilibrio galáctico. Silencio. Denso. Cargado. Cortante. No han venido a negociar. Han venido a, empezó a decir alguien. A observar, lo interrumpió Lisa. Solo estamos aquí para ver cómo reaccionan. Porque lo que pase en los próximos ciclos, decidirá si la Tierra camina a su lado. O sobre sus ruinas. Y entonces, sin más palabras, ambos dieron media vuelta y caminaron hacia la salida. Nadie los detuvo. Nadie dijo una palabra. Porque en el fondo, todos sabían que el Consejo acababa de recibir un ultimátum silencioso. Y que los verdaderos depredadores, acababan de llegar. El depredador y el soldado. El eco de sus pasos seguía resonando mucho después de que la comandante humana Lisa King y su acompañante, el enigmático Valcar, abandonaran la sala del consejo. Nadie se movía. Nadie osaba romper el silencio. Fue el moderador ZHYR quien, finalmente, se atrevió a hablar. Anulen todas las agendas del día. Esto acaba de cambiarlo todo. Mientras tanto, en el interior de una sala privada blindada, Lisa y Valcar se encontraban ante una mesa de análisis táctico. Una luz suave bañaba la estancia. No hablaban. No hacía falta. Valcar, con su imponente figura, se mantenía erguido y alerta. Su piel parecía metal líquido, pero bajo ella latía algo ancestral. Su especie había sido temida durante siglos. En Goriax 7, todo era un desafío por la supervivencia, el aire, el suelo, incluso la lluvia. Allí, solo los depredadores más crueles prosperaban. Hasta que un pequeño destacamento humano aterrizó. ¿Recuerdas la primera vez que nos enfrentamos? Murmuró Lisa sin mirarlo. Sí. Tus soldados me rodearon. Yo ya había matado a 7 de ellos. No comprendía por qué no huían. Porque no sabían cómo rendirse, respondió ella con calma. Como tú. Valcar ladeó la cabeza. Vi en sus ojos la misma oscuridad que gobernaba Goriax. Pero no era salvajismo. Era determinación. Un leve pitido interrumpió su conversación. Lisa tocó el panel con 2 dedos. Una imagen holográfica se desplegó ante ellos. El consejo, ahora reunido en otra sala, discutiendo sin orden. Han entrado en pánico, dijo Valcar. Era el objetivo. Pero ahora debemos mostrarles la verdad. No somos monstruos. Somos el recordatorio de que su paz fue construida sobre arrogancia. Lisa se giró hacia él, seria. ¿Estás listo para hablar de tu especie? Valcar bajó la mirada. Su memoria viajó, como un relámpago, a su juventud en Goriax 7. Allí, el amanecer no traía luz, traía depredadores alados. Las cavernas se convertían en trampas. La noche era aún peor, se escuchaban los lamentos de los que caían. La vida era una cadena interminable de dolor. Y él, apenas un niño, había sido entrenado para cazar a su propia madre si era necesario. La llegada de los humanos fue un cataclismo. Usaron fuego, ruido, trampas, palabras desconocidas. Pero no destruyeron. Intentaron comprender. Se enfrentaron a sus bestias, no para matarlas, sino para domarlas. Valcar fue capturado.
Estaba dispuesto a morderse la lengua para morir antes de ser esclavizado. Pero una humana se le acercó. Le ofreció agua. Luego le devolvió su cuchillo. Podría haberme matado, le dijo ella. Y yo lo intenté, respondió él. Entonces, ¿por qué aún estás vivo? Desde entonces, Valcar había sido entrenado, no como mascota, ni como subordinado, sino como aliado. Aprendió la lengua humana, sus estrategias, sus emociones. Aprendió a razonar. Y con los años, entendió que los humanos no eran amos, eran espejos. Reflejaban lo que cada especie temía en sí misma, la voluntad inquebrantable de sobrevivir. Estoy listo, respondió finalmente. El consejo debe saber que los gorianos no nos aliamos con nadie, excepto con quienes demuestran que el miedo no les controla. En la sala del consejo, los representantes discutían en desorden. Esto es una provocación directa. Una amenaza. Están desafiando las normas diplomáticas. ¿Y qué sugieres? ¿Atacarlos? No, pero... Una pantalla se encendió sola. Las luces de la sala se atenuaron. Un archivo apareció flotando sobre el centro. Operación oculta, clasificación 000 nivel consejo. ¿Quién activó eso? Una grabación comenzó a reproducirse. Se veían imágenes de una base en el borde del sector Orionis. Prisioneros humanos encadenados, experimentos genéticos, torturas. Un embajador intentó apagar la proyección, y falló. El sistema había sido tomado. Esto no puede ser real, dijo uno de los representantes, horrorizado. Son nuestras instalaciones. Pero, nosotros no sabíamos. ¿Quién autorizó esto? Una segunda imagen apareció. Esta vez, un documento firmado por miembros del consejo. Y una tercera imagen, Lisa Kim, mirando directamente a la cámara. Si piensan que vamos a olvidar, se equivocan. Y si piensan que vendremos a pedir permiso para existir, se equivocan aún más. La grabación se cortó. Los representantes estaban pálidos. Han vulnerado nuestros sistemas. Han accedido a archivos secretos del Consejo. Esto es una demostración de poder, murmuró el moderador ZHYR. En ese instante, las luces se apagaron por completo. Emergió una figura desde una plataforma oculta. Lisa. No en persona. Un holograma vivo, con sus ojos fijos en cada embajador. La próxima vez no enviaremos advertencias. Enviaremos a nuestros muertos. Y a nuestros vivos. Y les aseguro, que no distinguirán quién es más peligroso. La proyección se desvaneció. Horas después, en una sala alejada, Lisa y Valcar analizaban los resultados. Han iniciado la etapa 2, informó él. Perfecto. El miedo ya no es teoría. Es real. Y ahora, escucharán. Valcar levantó la mirada. ¿Y si no lo hacen? Lisa cerró los ojos un segundo. Entonces recordarán por qué Goriax 7 ya no es el planeta más temido de la galaxia. La amenaza velada. El Consejo Galáctico nunca había estado tan dividido. Las imágenes de la operación oculta, las declaraciones de Lisa Kim y la presencia aterradora de Valcar habían desmantelado en horas lo que tardó siglos en construirse, la ilusión de que la galaxia estaba en equilibrio. Los pasillos de Serion Prime, usualmente llenos de embajadores, asesores y burócratas, ahora se veían vigilados por guardias armados. Las puertas automáticas se cerraban más lentamente. Las miradas evitaban el contacto. El miedo se había instalado como una niebla invisible. En la cámara central del Consejo, los representantes se encontraban reunidos en sesión de crisis. Algunos pedían una respuesta inmediata. Otros, más cautos, temían que cualquier acción provocara una reacción imposible de detener. No podemos permitir que The Outworlders pongan condiciones aquí, gruñó el embajador de la Liga Y Sarran. Esto es una burla a la diplomacia. Una burla fue ocultar esos experimentos, respondió una embajadora de voz grave. Ellos solo revelaron la verdad. La forma en que lo hicieron fue una amenaza. Tal vez lo fue. Tal vez, eso era lo necesario. El moderador ZHYR observaba en silencio. Había vivido 6 ciclos estelares, había visto guerras, tratados, levantamientos. Pero jamás había sentido en su médula el peso de la incertidumbre como ahora. Se giró hacia el asistente de comunicaciones. ¿Alguna novedad de los enviados humanos? Ninguna, señor. Pero hemos detectado señales de interferencia en los canales militares internos. ZHYR entrecerró los ojos. Sabía lo que eso significaba.
Los humanos no solo habían expuesto sus pecados. Estaban dentro. En un sector oculto de la estación, Lisakin caminaba junto a Valcar por un corredor sin ventanas. Sus pasos eran decididos, sin rastro de duda. ¿Están listos los nodos?, preguntó ella. Cargados. Podríamos paralizar la red energética de la estación en 3 segundos, respondió Valcar sin titubear. No es necesario hacerlo. No aún. Que lo sepan es suficiente. Doblaron una esquina y llegaron a una sala sellada. En su interior, se encontraba el almirante Terran, uno de los pocos aliados humanos infiltrados en el Consejo desde hacía más de un siglo. Los están evaluando como amenaza nivel alfa, informó Terran. Algunos ya han solicitado autorización para desplegar defensas. Lisa frunció los labios. Entonces llegó el momento de mostrarles que están rodeados por algo mucho más peligroso que armas. Horas después, el Consejo fue convocado a una transmisión de emergencia. En las pantallas flotantes apareció un planeta desconocido, cubierto por junglas, tormentas eléctricas y criaturas de tamaño colosal. Se trataba de Nekar 4, un mundo donde ninguna expedición galáctica había sobrevivido más de una semana. En la grabación, un grupo de humanos caminaba por el bosque. Estaban tranquilos, armados con herramientas rudimentarias. No llevaban exotrajes. Uno de ellos se detuvo, silbó, y una criatura de 20 metros, con colmillos como lanzas, se acercó y se acostó a su lado. Una voz acompañó la proyección. Mientras ustedes discuten sobre tratados, nosotros creamos vínculos con mundos que otros no comprenden. Domesticamos lo indomable. No por arrogancia, sino por necesidad. La grabación cambió. Ahora mostraba bases humanas construidas en planetas donde el oxígeno era escaso, donde los minerales se incendiaban al contacto con el aire. Y sin embargo, allí estaban. Viviendo. Expandiéndose. No buscamos conflicto. Pero donde ustedes ven horror, nosotros vemos posibilidad. No se equivoquen, no vinimos a destruir su orden. Vinimos a recordarles que su orden nunca nos incluyó. El moderador ZHYR se levantó. Miró a cada uno de los presentes. Estamos ante un cambio de paradigma. No es una guerra. No es una invasión. Es una advertencia. ¿Y qué propones?, preguntó una voz temblorosa. ZHYR respiró hondo. ¿Qué escuchemos? ¿Escuchar a los de Outworlders? ¿Convertirlos en aliados? ¿Darles un lugar en esta mesa? No. Darles el lugar que ya conquistaron. Porque si no lo hacemos, lo tomarán. Un silencio pesado cayó sobre todos. Por primera vez, el Consejo comprendía que no se trataba solo de la Tierra. Se trataba de algo más profundo. Más antiguo. Una fuerza que no se contenía con política ni amenazas. Esa misma noche, en una de las cúpulas de observación de la estación, Lisa y Valcar contemplaban el vacío estelar. ¿Crees que lo entienden ya?, preguntó él. No del todo. Pero temen. Y eso es un inicio. Valcar sonrió, mostrando sus colmillos. El miedo es una emoción, muy útil. Solo si lo saben convertir en respeto, respondió ella. Nosotros no queremos gobernarlos. Queremos que entiendan que la Tierra no es una anomalía. Es el inicio de una nueva era. Y bajo ese cielo oscuro, donde las estrellas no sabían de política ni tratados, los dos habitantes de mundos imposibles aguardaban. No con ansias de venganza, sino con la paciencia de quienes sabían que lo inevitable ya había comenzado. Reacción en cadena. El efecto fue inmediato. La galaxia, acostumbrada a tratados, equilibrios artificiales y acuerdos sellados en mesas de mármol, entró en ebullición. Las palabras de los de Outworlders, proyectadas en millones de canales, cruzaron los sistemas estelares como una grieta imposible de sellar. Las colonias periféricas, mundos ignorados, explotados, manipulados por siglos, comenzaron a alzar la voz. Las manifestaciones estallaron en planetas donde jamás se había cuestionado la autoridad del Consejo. Y en el centro de esa agitación, un nombre, Tierra. Mientras tanto, en los anillos exteriores de la estación Serion Prime, los sensores detectaban algo inusual. Cientos de satélites no identificados se habían posicionado alrededor del complejo. No llevaban armas visibles, pero todos estaban activos. El Consejo, reunido de urgencia por tercera vez en menos de un ciclo solar, se encontraba al borde del colapso. Han cercado la estación. Estamos rodeados. Gritó un embajador pálido de la Confederación Sakari. Los humanos no han disparado, respondió otro.
Pero su mensaje es claro. El moderador ZHYR, con sus tentáculos rígidos por la tensión, golpeó el núcleo central de la mesa para imponer silencio. Si pierden el control, será peor. La galaxia nos observa. Cada transmisión, cada palabra, se graba. Una delegada alada agitó sus plumas con nerviosismo. Las redes civiles están colapsadas. Los ciudadanos exigen que aceptemos los términos de la Tierra. ¿Términos? Rugió otro. Ni siquiera han presentado una propuesta formal. ZHYR entrecerró los ojos. Lo hicieron. A su manera. Nos ofrecieron una oportunidad. Compartir el poder, revisar los sistemas de justicia, abrir el consejo a razas que hasta ahora hemos considerado indeseables, peligrosas. Eso es imposible, bramó el embajador de Voltar. ¿Quién juzgará? ¿Quién decidirá si no nosotros? La voz que lo interrumpió no salió de un miembro del consejo. Resonó desde los muros mismos, amplificada por los sistemas internos de la estación. Nosotros decidiremos. Todos giraron hacia el centro de la sala. Un halo de luz descendió. Allí estaban, otra vez, Lysa, Kin y Valkar. No en forma de holograma esta vez. En persona. Habían cruzado las defensas sin activar ni una alarma. Los sistemas no los habían detectado. Era imposible. No vinimos a negociar, dijo Lysa, con voz firme. Vinimos a mostrar que su tiempo se acabó. La indignación brotó al instante. Esto es una intrusión directa. Fuera de aquí. Fuera. Pero sus gritos no tenían peso. Porque cada uno de ellos sabía, en lo profundo, que el control se les estaba escurriendo entre las manos como arena estelar. Durante siglos, ustedes gobernaron en silencio. Definieron qué especies valían y cuáles no. Qué planetas tenían futuro y cuáles debían ser olvidados. Usaron su poder para controlar, no para proteger, continuó Lysa. Nosotros sobrevivimos fuera de ese orden. Y ahora, no pedimos entrar. Venimos a reemplazarlo. Valkar, inmóvil como una estatua viviente, añadió. Hemos cazado en entornos donde ni sus ondas podían aterrizar. Hemos respirado aire venenoso y comido carne que corroe el metal. No tememos. No suplicamos. Solo ofrecemos una opción, cambien o caigan. Horas más tarde, las transmisiones del Consejo fueron hackeadas por completo. En todos los mundos del espacio conocido, desde los centros urbanos más ricos hasta los mineros en estaciones flotantes olvidadas, apareció la misma imagen, Lysa, Kin y Valkar de pie ante la asamblea, sin levantar la voz, sin disparar un solo disparo. Su mensaje era simple. Ya no se trata de la Tierra. Se trata de cada especie que fue ignorada. De cada planeta olvidado. Hoy no exigimos un lugar. Lo tomamos. En paralelo, una red secreta de agentes humanos, integrados durante décadas en la estructura del Consejo, comenzó a liberar información clasificada. Bases de datos que demostraban corrupción, pactos con traficantes de esclavos, eliminación sistemática de especies completas bajo excusas de reequilibrio galáctico. La ira estalló. Algunos mundos se declararon independientes del Consejo en cuestión de horas. Una estación científica en el cinturón de Nol se rindió voluntariamente al mando de un destacamento humano sin que dispararan un solo proyectil. En el mundo prisión de Raxil, los reclusos se rebelaron y pidieron asilo diplomático a la Tierra. ZHYR observaba las transmisiones con ojos apagados. A su alrededor, los embajadores debatían, gritaban, proponían medidas desesperadas. Pero el moderador sabía algo que ellos no aceptaban. El Consejo ya había caído. Solo quedaba decidir si caería con dignidad o envuelto en fuego. En una sala de control más allá de las cámaras, Lysa y Valkar compartían un momento de silencio. Se romperá, murmuró él. Todo se romperá. Entonces construiremos algo nuevo. Más fuerte. Más justo. Valkar la miró con una mezcla de respeto y temor. ¿Y si ellos no quieren justicia? Lysa desvió la mirada hacia el infinito estelar, donde flotaban las estaciones, las naves, los mundos que esperaban algo distinto. Entonces, sabrán lo que es enfrentarse a alguien que no teme morir. Porque ya hemos vivido donde ellos no podrían ni nacer. Y con esa frase, todo quedó sellado. No por amenaza, sino por verdad. El juicio. El Consejo Galáctico ya no gobernaba. Solo simulaba hacerlo. Lo que antes eran decisiones conjuntas ahora eran gritos desesperados por mantener el poder. Las cámaras diplomáticas, construidas para deliberaciones de paz,
ahora eran campos minados de orgullo herido y miedo silenciado. Los canales oficiales dejaron de emitir propaganda. En su lugar, la población veía algo completamente nuevo, una señal abierta, sin censura, lanzada desde un nodo independiente controlado por humanos. En la pantalla, un estrado circular. Y al centro, Lisa King. Hoy iniciamos algo que nunca antes ha sucedido, comenzó, con voz serena pero firme. Un juicio galáctico. No por venganza, sino por verdad. Los sistemas de traducción automática replicaron su mensaje en miles de idiomas. Mundos enteros detuvieron sus actividades para escucharla. Aquí se juzgarán crímenes cometidos por aquellos que debieron proteger. Por aquellos que decidieron qué vidas valían y cuáles no. A su lado, Valcar permanecía de pie. No hablaba, no se movía. Solo miraba. Su sola presencia bastaba para que nadie interrumpiera. En el estrado inferior, 3 representantes del Consejo fueron presentados como los primeros acusados. Todos pertenecían a razas influyentes. Todos habían negado los cargos. Se proyectaron imágenes, colonias humanas desaparecidas, experimentos con híbridos biológicos, destrucción de planetas fronterizos para justificar tratados de minería. El público no estaba presente físicamente, pero millones observaban en directo desde mundos tan lejanos como Baurix 6 o las cavernas heladas de Nerid. Lisa no alzó la voz. Esto no es una cacería. Es una verdad que ustedes mismos registraron. Ustedes documentaron sus actos, confiados en que nadie los vería nunca. Uno de los acusados, un anciano celtiano de cuerpo traslúcido, pidió la palabra. El consejo entero contuvo la respiración. Yo autoricé muchas de esas operaciones, admitió, con la voz quebrada. Creí que lo hacía por el bien del equilibrio. Pero nunca cuestioné lo que se destruía para mantenerlo. Lisa lo observó en silencio. Gracias por tu verdad. No buscamos arrepentidos. Buscamos responsables. A lo largo del juicio, se presentaron pruebas de manipulaciones climáticas, sabotajes encubiertos, genocidios políticos, extorsión de especies tecnológicamente inferiores. Pero lo que impactó más fue una última grabación, una conversación entre altos cargos del Consejo donde se hablaba de un proyecto llamado Silencio Rojo. Consistía en envenenar gradualmente la atmósfera de planetas rebeldes sin dejar evidencia directa. Uno de los mundos objetivo era la colonia humana de Arben II, donde murieron más de 20.000 civiles sin explicación aparente. La indignación explotó. Las transmisiones colapsaron por la cantidad de comentarios, de llamados a justicia. El nombre de Arben II se convirtió en símbolo de la traición institucionalizada. ¿Qué propones?, preguntó en voz baja uno de los miembros del tribunal. ¿Que ejecutemos a los culpables? ¿Que destruyamos el Consejo? No, respondió Lisa, sin dudar. Propongo que el Consejo deje de ser un imperio disfrazado de parlamento. Propongo una nueva estructura, abierta, con voces de mundos que nunca fueron escuchados. ¿Y quién decidirá quién entra?, cuestionó a alguien más. Fue entonces cuando Valcar habló por primera vez. Nosotros no decidiremos. Ellos lo harán. La pantalla cambió. Aparecieron delegaciones de especies de Deathworlds, de mundos antes considerados salvajes, ahora conectados por una red de comunicación dirigida desde la Tierra. El nuevo equilibrio será decidido por aquellos que sobrevivieron sin ustedes. Por quienes aprendieron a vivir con la muerte cada día, continuó Lisa. Porque ellos sí saben qué es lo justo. A regañadientes, bajo la presión de millones de voces, los sistemas legales galácticos empezaron a ser modificados. Se creó un tribunal de frontera, formado por representantes de Deathworlds, sistemas independientes y antiguos mundos colonizados. Por primera vez, las decisiones no estarían dictadas desde el centro, sino desde los extremos de la galaxia. Días después, en el mismo salón donde una vez los humanos fueron considerados amenazas, se instaló una nueva mesa. Lisa King se sentó. No en el centro. En un extremo. No necesitamos estar en la cima para saber que somos la base, dijo, cuando le preguntaron por qué no exigía más. ¿Y si el nuevo orden también se corrompe?, preguntó un joven embajador. Lisa sonrió, pero su mirada era de acero. Entonces volveremos. Porque ahora saben que existimos. Y no volveremos a callar. El juicio no fue el final. Fue el inicio. El eco de lo que los habitantes de Deathworld habían hecho se expandía como una onda sísmica imposible de detener. Porque el miedo ya no era su arma. Era su sombra. Y todos sabían que una sombra solo existe cuando hay algo real que la proyecte. El nuevo equilibrio.
La sala del consejo ya no tenía el mismo aspecto. Las columnas de mármol estelar habían sido desmanteladas. Las insignias doradas de antaño, que alguna vez impusieron respeto, fueron retiradas por votación de la nueva Asamblea Interestelar. Ahora, en su lugar, había materiales reciclados de estaciones fronterizas. Mesas modestas. Símbolos nuevos. Pero lo más impactante, era el silencio. Un silencio que no nacía del miedo, sino de la atención absoluta. En el centro, Lisakin observaba sin pestañear. A su izquierda, Valkar. A su derecha, 3 representantes de mundos de Atord que hablaban con voz firme, sin necesidad de títulos pomposos. El consejo, como se conocía antes, había muerto. Lo que quedaba, era la posibilidad de algo mejor. Se ha aprobado la Carta de Fronteras Libres, anunció un sistema de transmisión universal. Por primera vez en la historia galáctica, cada mundo podrá autogobernarse sin intervención central, con derecho a veto sobre decisiones que afecten sus recursos, cultura o soberanía. Una ola de reacciones se propagó desde las transmisiones. Algunos celebraban, otros se resistían, pero nadie podía negar que el equilibrio había cambiado. Horas más tarde, en la plataforma de observación exterior, Lisa y Valkar contemplaban la galaxia. ¿Crees que lo entienden ya?, preguntó ella. Algunos sí, otros no, pero todos lo sienten. El miedo que una vez provocábamos ahora se ha transformado. ¿En respeto? En algo más profundo, cautela. Lisa asintió. Es suficiente por ahora. En una base lejana, una nave civil de exploración recibía su primer permiso sin pagar impuestos al Consejo. En un planeta olvidado, una especie antes esclavizada recuperaba el control sobre su idioma. En una estación minera, los niños aprendían que la historia oficial solo fue una versión, y que ahora, podían escribir la suya. En el núcleo estelar de Seraxis, una flota bélica de una antigua alianza olvidada despertó de su letargo. Los sensores alertaron sobre movimiento. La amenaza era real, una inteligencia colectiva antigua, dormida durante milenios, regresaba para consumir mundos completos. El Consejo, viejo o nuevo, no estaba preparado. Pero la señal fue clara. Una transmisión, breve. Humanidad, los necesitamos. En la estación de defensa de Nekar 4, Lisakin recibió la alerta. Ni dudó. ¿Preparar escuadrones?, preguntó un teniente. No, respondió. Llama a los Death Orders. Todos. Un enjambre de naves comenzó a salir de los sistemas más hostiles conocidos. No eran ejércitos. Eran sobrevivientes. Humanidad. Gorianos. Raxilianos. Alfes de planetas sin nombres, todos unidos por una misma causa. Defender lo que ya nadie creía que valía la pena defender. En el borde del espacio conocido, la oscuridad se acercaba. Pero esta vez, no encontró miedo. Encontró algo peor para ella. Esperanza armada. Y en el frente, avanzando entre las sombras, iban Lisa y Valkar. Sin coronas. Sin medallas. Sin necesidad de títulos. Solo con la convicción de quienes nacieron donde ningún otro sobreviviría. Porque los mundos de muerte no crean conquistadores. Crean leyendas. Y esas leyendas, acababan de comenzar.